Bueno, Gaby, bienvenida a la Facultad de Agronomía, otra vez. Muchas gracias por venir acá, por contar con tu presencia. Siempre es un placer poder charlar con vos. Y bueno, hoy estamos en este ciclo de conversaciones canábicas. Y primero te quiero preguntar un poco, ¿cómo fue que te involucraste con el cannabis en tu historia personal? Siempre el cannabis tiene que ver con una historia personal. Si bien tiene que ver con mi generación y tiene que ver en mi caso con la militancia política, y la militancia política mía inicial en lo secundario era la memoria, la verdad y la justicia, siempre decíamos que a eso había que agregarle más derechos, y entre ellos la marihuana libre, decíamos, ¿no? Memoria, verdad y justicia y marihuana libre. Bueno, después uno crece, deportista, y va tomando decisiones personales sobre los usos y desusos. La verdad que siempre tuve una mirada empática con el cannabis, siempre, de adulto, de joven adulto, siempre la tuve. Y después, fuertemente tiene que ver con la enfermedad de mi papá. Mi papá falleció hace 11 años. Tuvo un cáncer, se recupera de un cáncer y después le agarra de nuevo, a los 4 años, casi 5, le vuelve el cáncer. Y ahí me moviliza mucho su dolor y empiezo a trabajar investigar sobre los paliativos, todos los paliativos naturales, y llego al cannabis, el que conocía. Y bueno, no había mucha información, la información estaba en Buenos Aires. Era el 2011, pero a partir de ahí involucré mi militancia política histórica mía con la de juntar cultivadores con enfermos que necesitaban, y empecé del 2012 a articular cultivadores con enfermos y médicos para poder tener medicina. Y después, bueno, la historia conocida de la legislación en la Argentina. Yo soy parte del Instituto Patria, estuve en el Senado trabajando con el bloque, a pedido de la senadora Sangún en ese momento, la legislación comparada en cannabis. Hice un trabajo importante con varios profesionales. Y después llego al INASE. Me toca al INASE como director nacional, y es para mí un desafío muy importante porque era hacer un recorrido de mi experiencia de las políticas públicas con un organismo tan prestigioso, con profesionales tan prestigiosos, y el INASE ya tenía trazabilidad de cannabis. Bueno, esa es un poco la historia de Gabriel Jiménez, hoy director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semilla y flamante director del primer directorio de la Agencia de Regulación Industrial de Cáñamo y Cannabis Medicinal, Aricame. Estamos muy felices, muy orgullosos de esa experiencia. Tengo amigos ahí adentro que quiero mucho, como Marcelo Morante, profesionales que respeto mucho, como Valeria Rudoy, como Mercedes, el presidente Francisco Charran, que es alguien que viene de la función pública y tiene experiencia en lo público. Así que ese equipo de directores más lo que vayamos a construir con la sociedad civil, con las organizaciones que tienen recorrido, experiencia, el ámbito científico, la universidad, y sobre todo los cultivadores que tienen una expertise ahí, que es la que nosotros queremos recuperar. ¿Qué es la Aricame y cuáles son sus funciones, al menos las primeras? Es una agencia de regulación de cannabis y de cáñamo industrial, de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Una agencia que va a regular, va a fomentar el cannabis medicinal y el cáñamo industrial en todas sus cadenas. Y cuando digo todas sus cadenas, en la cadena que la 27669, que es la ley que crea la agencia y que contiene a la 27350, la más conocida ley de cannabis medicinal, empieza a tener su etapa de industrialización y de involucramiento en la industria y en la cadena productiva. En eso, la Aricame va a difundir, regular material vegetal, semillas, por supuesto con el involucramiento del organismo del Estado Nacional, que son parte de esas estructuras y no tomando atribuciones que no corresponden. O sea que la agencia lo que va a hacer es poder armar un ordenamiento, para que se entienda, de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. Teniendo en cuenta su reciente conformación, ¿cómo se imaginan que se va a dar el trabajo en la práctica? ¿Cómo van a conformar los equipos? ¿Van a provenir de los distintos ministerios? Primero, hay que estar contento porque la Agencia Nacional es una agencia que depende del Ministerio de Economía, pero es una agencia descentralizada y autárquica.
¿Qué significa? Que va creciendo la industria, va creciendo una agencia a partir de las necesidades que tiene la industria. Hoy tenemos que decir que lo más importante pasó el lunes. El lunes tuvimos la primera reunión de directorio y en esa reunión de directorio empezamos a hablar de cuáles van a ser las primeras semanas del ARICAME. La responsabilidad nuestra es reglamentar, armar estructura y poner en funcionamiento el Consejo Federal, que van a estar protagonizados por las provincias más la ciudad de Buenos Aires, y el Consejo Consultivo. Esos son los objetivos iniciales que su presidente Charren y los directores, sus directoras y directores, pusimos como objetivo en esta primera etapa. Y entendiendo que esto se va a intentar llevar adelante en las primeras semanas, ¿han puesto algún tipo de fecha? Porque justamente ayer leía que se establecieron, por ejemplo, marzo, abril, como primeras fechas para el posible entrega de licencias. Yo en eso sería un poco más... tengo precaución sobre el tema de las licencias. ¿Por qué? Porque me parece que lo primero que hay que mostrarle al sector privado, al sector cooperativo, al sector público que está interviniendo en empresas de cannabis, es cuál es la seguridad jurídica que tiene. Y me parece que la reglamentación da una estructura para avanzar en esa industria, en esos objetivos. Así que la reglamentación, la estructura para sostener esa reglamentación y la ley 27669, no solamente el directorio, se tiene que expresar una estructura del Estado adentro, que sea funcional a la ley, que cumpla los objetivos de la ley. Una ley que fue construida no solamente por legisladores, sino por la sociedad civil, por las organizaciones, entonces tiene que representar eso. Ese es el camino que hay que hacer. Yo creo que cuando tengamos estructura e inicialmente la reglamentación, vamos claramente a tener este año licencias, sí, seguramente. Otro concepto que también quedó muy claro cuando se presentó la agencia fue el tema de que funcione como ventanilla única para todo lo que son los distintos proyectos que se puedan presentar vinculados al cannabis. ¿De qué manera consideran que pueden llegar a ser dirimidas las diferencias entre las distintas instituciones del Estado, ya sea INASE, ANMAT o alguna otra organismo del Estado, cuando se vaya a trabajar con cannabis en distintos temas que quizás no le competan a todas estas áreas del Estado? Lo que tiene que ser la agencia, lo que tiene que representar la ARICAME, lo que tiene que ser en la práctica, tiene que ser una articuladora y en vez de burocratizar, desburocratizar. Cuando uno piensa en una ventanilla única, no es meterse en el componente que tiene cada organismo y cuáles son las estructuras y las leyes que lo componen, sino al contrario, operativizar, hacer registro de proyectos, qué necesita cada proyecto para avisar a cada área del Estado qué es lo que se está necesitando, si autorizaciones de importación, de exportación, si se necesita, transporte público de material vegetal, que tiene que ver con el SENASA, la autorización de semillas que claramente tienen que estar registradas en el organismo como el INASE, la trazabilidad que mide el INASE de los proyectos de investigación van a seguir en manos del INASE, el ADMAT tiene una articulación. ¿Qué va a hacer la ARICAME? Eso, el componente de una articulación para en vez de ser un doble, triple registro, sea el puente para poder articular esa industria que tenemos que construir ya. A todos nos surge la duda del rol que va a cumplir el Ministerio de Seguridad dentro del ARICAME. ¿Hay idea más o menos de qué rol va a cumplir? Y todo, obviamente, con el objetivo de fomentar una industria y no seguir penalizándola o mantener el esquema del prohibicionismo. ¿Cómo creen que el Ministerio de Seguridad puede llegar a aportar en estos objetivos que vos nos planteás? Yo creo que es muy importante el Ministerio de Seguridad. Es muy importante el Ministerio de Seguridad porque también tiene que ver con la seguridad jurídica que pide el sector privado y el sector público-privado sobre la industria. Porque tenemos que normar qué es lo que se puede y lo que no se puede en la industria. Y el Ministerio de Seguridad cumple un rol. La articulación del ARICAME también pone al Ministerio de Seguridad en un lugar donde pueda charlar, debatir con los distintos organismos y para poder abordar, lo que necesita. Necesita tener información para poder cumplir las leyes vigentes,
a veces no tiene información el Ministerio de Seguridad. Al no tener información hay problemas con las seguridades individuales de los ciudadanos. Y me parece que estamos... Y aparte me parece que también hay que hacer un recorrido individual por las personas. Aníbal Fernández, cuando era senador, presentó un proyecto que tuvo media sanción sobre el cannabis de uso adulto. O sea, hay una mirada contemplativa y clara sobre qué significa el cannabis para la medicina, para lo terapéutico. Y Mercedes, alguien muy importante, es un cuadro integral del Estado, muy comprometida con la seguridad, es alguien de mucha confianza del ministro, es su viceministra y está participando en el directorio. Así que tenemos una oportunidad de arrancar todas las áreas, un camino, digamos, para hacerlo y construirlo entre todos y todas. Bueno, Gaby, muchas gracias por venir. La verdad, un lujo contar con tu presencia en este momento histórico de nuestro país. Así que, bueno, nada, agradecerte por venir y por participar. Estoy muy feliz de venir acá. Gracias. Acá no se ve la gente que está, que es gente que le pone el cuerpo a este proyecto, que es el proyecto de FAUBA. Y estar en una facultad pública, en el medio de Buenos Aires, con árboles y escuchando a los pájaros, la verdad que es impagable. Gracias por eso. Gracias a vos, Gaby. Bueno, Gaby, ¿vamos? Vamos. Te acompaña. Dale.